¿Qué son los microtúbulos? Estos son parte de la estructura del citoesqueleto de las células eucariotas. Son estructuras proteicas, filamentosas, tubulares y huecas. Además forman parte de algunas estructuras como el huso mitótico, el centro de los cilios y flagelos, y en su gran mayoría están formados de tubulina. Sus funciones. Entre algunas de las funciones de los microtúbulos tenemos que participan en el mantenimiento de la organización interna de las células, brindan rigidez y conservan la forma celular, regulan el movimiento intracelular de los organelos, constituyen el huso mitótico, que es el responsable de organizar el movimiento de los cromosomas durante la división celular, y además ayudan al movimiento de los cilios y flagelos. Formación del huso mitótico. El huso mitótico es un conjunto de microtúbulos que brotan de los centriolos en los procesos de división celular, ya sea meiosis o mitosis. Estos se extienden desde los centrómeros de los cromosomas hasta los centriolos. Los microtúbulos son los encargados, juntamente con decenas de proteínas accesorias, de alinear los cromosomas en el centro y después, gracias a la despolarización de los microtúbulos, de separar los cromosomas hacia los extremos opuestos. Transporte de vesículas. La mayoría de las quinesinas intervienen en el transporte anterrógrado de las vesículas, es decir, que implican un movimiento hacia la parte más distal de la célula, hacia el extremo positivo de los microtúbulos, sobre los que se desplazan. Su composición. Los microtúbulos están compuestos por proteínas globulares, dispuestas en hileras longitudinales llamadas protofilamentos. Un microtúbulo está compuesto por 13 protofilamentos alineados en forma de un círculo. Las características. Sus características principales son rígidos para resistir fuerzas que pueden comprimir o doblar la fibra. La polaridad, que ayuda al crecimiento estructural y en la participación de actividades mecánicas. Y además son unas estructuras muy dinámicas. Los microtúbulos se forman a partir de dos subunidades proteicas conocidas como la alfa-tubulina y beta-tubulina. Estas se polimerizan, siguiendo el esquema de cabeza-cola para formar protofilamentos. Los microtúbulos se organizan en grupos de 13 protofilamentos, que consisten en heterodímeros alfa-beta-tubulina y forman tubos huecos de 25 nanómetros de diámetro. Cabe recalcar que el protofilamento es asimétrico, ya que se encuentra la tubulina alfa en un extremo y la tubulina beta en el otro. Centrosoma y centriolos. Centrosoma. El centrosoma es el centro de organización de microtúbulos mejor estudiado. Este es el principal sitio de inicio y nucleación de los microtúbulos en las células animales y por lo general permanecen en el centro de la red microtubular de la célula. El centrosoma es una unidad compleja constituida por dos centriolos dispuestos perpendicularmente entre sí. Estos centriolos están rodeados por material pericondral. Centriolos. Los centriolos son estructuras cilíndricas que miden aproximadamente unos 0,2 micrómetros de diámetro. Estos centriolos se encuentran formados por 9 tripletes de microtúbulos y a estos se les llaman túbulos A, B y C. Estos se encuentran unidos entre sí por una proteína llamada mexina. Solo el microtúbulo A es un microtúbulo completo y se encuentra conectado con el centro del centriolo. Los microtúbulos de cada triplete se encuentran ubicados en un patrón que confiere al centriolo una apariencia característica de rueda de carro. Funciones. A los centriolos se les relaciona con la formación de cilios y flagelos, y a su vez intervienen en la división celular. Los cilios y flagelos. Características.
Se encargan del movimiento de la célula, contienen más de 250 proteínas diferentes y cumplen una función esencial en la fisiología celular. El movimiento celular. Los cilios se encargan del movimiento intracelular. Son numerosos y de tamaño corto, mientras que los flagelos se encargan del movimiento extracelular, son escasos y de mayor longitud. El cilio tiene un movimiento de remo, se dirige de adelante hacia atrás, mientras que los flagelos tienen un movimiento helicoidal. Tanto cilios como flagelos contienen 9 pares de microtúbulos que forman un anillo alrededor de 2 microtúbulos centrales. Los cilios son estructuras microtubulares con un diámetro de 0,25 micrómetros y una longitud de 10 a 15 micrómetros. Su principal misión es la de desplazar los fluidos. Realizan un movimiento de bateo sincronizado en forma de látigo, produciendo una onda y dirigiendo el fluido en dirección a la superficie celular. Se observan cilios en el tracto respiratorio y en las trompas de falopio. Ayudan al desplazamiento del óvulo hasta el útero. Los flagelos tienen estructuras similares a los cilios, aunque estos tienen una mayor longitud y son un poco más gruesos. Miden alrededor de 150 micrómetros. Permiten desplazar a la célula en dirección a su propio eje longitudinal. Se encuentran con frecuencia en las células móviles como los gametos masculinos. El axonema y los cuerpos basales. Tanto cilios como flagelos parten de los cuerpos basales. Estas estructuras son similares a los centriolos y se encuentran anclados al citoesqueleto por los radios ciliares. Proteínas asociadas a los microtúbulos, conocidas como MAPS por sus siglas, son primordiales ya que los microtúbulos están constantemente polimerizándose y despolimerizándose en la célula. Es por ello que estas proteínas se encargan de estabilizar y ensamblar a los microtúbulos. Ayudan en la asociación con otras estructuras como lo son los organelos y la membrana, convirtiendo a la red de microtúbulos inestable en un armazón relativamente permanente. La aplicación de las MAPS. Estas se dividen en dos grupos según su peso molecular. Podemos encontrar MAPS de bajo peso molecular y MAPS de alto peso molecular. Entre las características de las de bajo peso molecular tenemos que van desde 55 a 62 kilodaltons y estas no forman proyecciones pero configuran una capa rugosa que recubre el microtúbulo. Y por otro lado, las proteínas de alto peso molecular van de unidades de 200 a 1000 kilodaltons y se aprecian como proyecciones de unos 10 nanómetros de longitud. Se localizan perpendiculares a la pared del microtúbulo. Las MAPS de bajo peso molecular son las más conocidas y se les llama proteínas tau. Estas son abundantes en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Su función está vinculada a la unión de los microtúbulos que a su vez se asocian a la tubulina para estabilizar el citoesqueleto neuronal. Cuando esta proteína está alterada suele presentarse la enfermedad del Alzheimer o alguna forma similar a la demencia. Las proteínas de alto peso molecular se conocen 4 diferentes tipos. Existen MAP de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. Proteínas motoras de quinesina y dineína. La quinesina es importante en todas las células para mantener el retículo endoplasmático alejado del centro celular e interviene en el movimiento de los cromosomas en la mitosis. Estas se mueven hacia el extremo positivo del microtúbulo. La dineína es importante en todas las células para el flujo de vesículas y para la localización del complejo de Golgi en el centro celular, contrarrestando su tendencia a emigrar. Interviene en el movimiento de los cromosomas en la mitosis. Estas se mueven hacia el extremo negativo del microtúbulo. En conclusión, los microtúbulos son estructuras filamentosas que parten del citoesqueleto. Participan en la formación del uso mitótico, así como en el transporte de vesículas, siendo estas las funciones más importantes. Están compuestos por 2 subunidades proteicas de alfa y beta tubulina para formar los protofilamentos.
Por otra parte, un centrosoma es el centro de organización de microtúbulos y está compuesto por dos centriolos. Existen dos proteínas motoras que son la adeneína y la quinesina, que intervienen en los procesos de los cromosomas. Aparte, las proteínas asociadas MAPS ayudan a estabilizar los microtúbulos con los organelos. Y por último tenemos los cilios diflagelos que intervienen en el movimiento celular y están formados de microtúbulos.